El cuerpo no necesita azúcar. Para nada. De hecho, es la única o una de las pocas cosas que el cuerpo fabrica cuando necesita. Si la usas, el cuerpo la prioriza. Y por eso muchos, incluso científicos, piensan que el cuerpo necesita azúcar, porque la usa como combustible principal cuando la comes. Cuando no la comes, usa grasa. Todos nacemos en cetosis, usando grasa como combustible. Así nacemos, y eso es por algo, no es por gusto. Cuando tú bebes alcohol, tu cuerpo prioriza la... A ver, y en serio, alguien no me está diciendo las cosas. ¿Acaso hay una especie de concurso de a ver quién dice la mayor estupenda idea? En realidad es muy fácil desmentir todo esto con simplemente bioquímica y fisiología, lo cual son ciencias básicas en medicina y deberían de ser la nutrición. Yo sé que hay algunos nutriólogos que lo hacen bastante bien, pero bueno, no fue el caso aquí. Entonces, número uno, el tema de la digestión, que es la mejor evidencia de cómo realmente estamos diseñados. La saliva, que principalmente se secreta a partir de las glándulas parótidas, submandibular y sublinguales, tiene en mayor cantidad la enzima amilasa y algunas otras por ahí menos trascendentes que de hecho más bien se producen sobre todo en la lengua, que es la lipasa. Entonces, la amilasa es la mejor evidencia de que lo primerito que se empieza a metabolizar, bueno, de hecho digerir en nuestra boca son justamente los almidones. Lo que hace es transformar azúcares tanto en frutas, en vegetales, como incluso la misma lechuga, la espinaca, bueno, ¿sí? Empezarlos a digerir para, junto con otros componentes que tiene la saliva, pasarlos a través del esófago al estómago. Ahí la enzima más abundante es digestiva, y estamos hablando únicamente de enzimas, ¿eh? La más abundante es la pepsina, la cual se produce a partir del pepsinógeno gracias a la acción del ácido clorhídrico. Entonces, aquí nos habla de que las proteínas son una parte importante también de nuestra alimentación que empiezan a digerirse. Mientras tanto, la amilasa que inició ese proceso o empezó a, digamos, a degradar los azúcares complejos en formas más sencillas, se inactiva con el ácido, pero viene después el paso del quimo que se forma en el estómago a el intestino delgado. Principalmente vamos a pasar por el duodeno, donde van a secretarse otra serie de enzimas de gran trascendencia. Por un lado, encontramos las enzimas del páncreas exógeno, que de no producirse se generan muchos problemas tanto de malabsorción como de desnutrición. Dentro de ellas, las tres enzimas más importantes nuevamente son amilasa, lipasa y la peptidasa. Entonces, esto nos habla de que nuevamente los azúcares son tan importantes que necesitamos una enzima que es abundante, especialmente en el páncreas, para digerirlos. La lipasa, pues sí, nos habla de que efectivamente también las grasas son necesarias, y la peptidasa, que lo que empieza es a degradar las proteínas que ya estaban previamente, digamos, empiezan a desdoblarse en fragmentos más pequeños que son los péptidos, para posteriormente desprenderse en sus estructuras moleculares más sencillas, que son los aminoácidos, lo cual va a suceder a lo largo del trayecto. Hablando de eso, a lo largo del trayecto, antes es importante recordar que el páncreas tiene muchas otras enzimas digestivas, que para activarse necesita la acción de una enzima que se encuentra en el duodeno, principalmente la enteroquinasa, que es una glucoproteína, y aquí es donde nuevamente viene otro importante y muy bien documentado elemento que nos habla de la importancia, vale la redundancia, de los azúcares, que es una glucoproteína. Ahorita voy a hablar de esto, que es esto de las glucoproteínas. Bien, además existen otras enzimas que tienen un poquito menor de trascendencia, como son, por ejemplo, las endonucleasas, que nos permiten empezar a degradar los materiales genéticos que se encuentran, pues, en las proteínas de origen animal, o incluso pues, los microorganismos que llegaron a pasar y superar tanto el combate enzimático, así como las inmunoglobulinas que se encuentran en nuestra saliva, y el ácido clorhídrico del estómago, que pues, en general destruye una gran cantidad de microorganismos, así como la acción digestiva de enzimas. Y bueno, después de esto, este producto se va haciendo cada vez más una pastita que permite justo una dispersión más uniforme en los bordes en cepillo del intestino. Y algo que nuevamente desmiente por completo la teoría de este individuo es la presencia de disacaridasas en el mismo borde en cepillo a lo largo de todo el intestino, siendo más abundante o más trascendente en el yeyuno y en menor medida en el ilion, que son las siguientes porciones del intestino delgado. Y no solo eso, en el intestino grueso todavía se llegan a encontrar disacaridasas. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de enzimas que
desdoblan todavía a unidades estructurales mucho más sencillas los azúcares. Más fácilmente se utiliza para combustión y para el desarrollo de procesos metabólicos tan importantes como son la producción de energía, por ejemplo en el ciclo de Krebs, si no existiría básicamente el ciclo de Krebs, es la producción de ATP a través de los azúcares, especialmente estoy hablando de la glucosa. Ahora, vamos a pasar a la otra parte. ¿Qué es esto de las proteínas glucosiladas? De hecho, para que muchas de las proteínas, hablando de eso, las proteínas son sintetizadas también de manera, es más, lo que más abundantemente se sintetiza en nuestro cuerpo de nuevo son proteínas, no son azúcares y no son grasas. Y las proteínas, para que puedan tener una función adecuada, incluyendo las enzimas, como ya vimos, es más, prácticamente todas estas enzimas que les mencioné, si no tienen una glucosilación que sucede en el momento en que son formadas, después de que hay una lectura del ADN, el material genético, donde están las instrucciones para la producción de distintas proteínas, entre ellas las enzimas, que son una de las muchas proteínas que nosotros producimos naturalmente, pasan a través del retículo endoplásmico y posteriormente al aparato de Golgi, donde sufren una serie de modificaciones post-transcripcionales. Una de las más importantes es justamente la glucosilación. Si no hay glucosilación, estas proteínas simplemente no pueden tener su efecto o no funcionan. Básicamente serían proteínas defectuosas. Entonces, aunque hoy está muy de moda esto de satanizar los azúcares, no tiene realmente una base científica. Ahora, ¿qué es lo que lo hace tan fácil de tomar en cuenta? Como tenemos una pandemia de obesidad, bueno, sobrepeso y obesidad. Entonces, ¿qué pasa en estos individuos? Ellos de por sí tienen una intolerancia a la glucosa en gran mayoría. Eso significa que la disponibilidad de azúcar, de glucosa sobre todo, en la sangre es muy alta. Entonces, efectivamente, en estos individuos, si les metemos más azúcares, y especialmente azúcares simples que son de rápida absorción, pues eso va a hacer otra cosa que elevar todavía más los niveles de glucosa. Pero eso no significa que porque haya una situación grave de esta pandemia, pues no sea trascendente y es más, no sea necesaria para nuestra existencia. Hablando de eso, justamente los mecanismos de recompensa dentro de lo que es más fácilmente asequible para esa recompensa que se encuentra en el sistema límbico es pues, los azúcares. ¿Qué pasa? Nuestros ancestros en realidad pues se mantenían constantemente en movimiento y pues tenían que estarse cuidando de los depredadores. Entonces, en el momento en que había la posibilidad de comer, pues lo hacían. Y cuando había que correr, pues lo tenían que hacer. Así que la actividad pues, muscular, la cantidad de ejercicio que hacían en ese entonces, pues era enorme. ¿Y qué sucede? Los genes que permitieron que muchos de nuestros ancestros sobrevivieran a este tipo de problemas, incluyendo las hambrunas, incluyendo las persecuciones de los depredadores, pues son los mismos genes que en los que ahora pues, viven en una situación enclaustrados en sus oficinas o en sus casas, los lleve a desarrollar sobrepeso y obesidad. Pero, pues eso, nuevamente, no habla de que los azúcares por sí mismos sean malos. El problema es que hay un desorden metabólico, el cual sí es malo, que si no se atiende, pues acarrea esta situación. Otra cosa también de la trascendencia. Si no fuera importante el tener azúcares disponibles, así de sencillo, simplemente no habría estas enzimas ramificadoras que permiten la formación del glucógeno. El glucógeno es justo todos esos azúcares, efectivamente los que ya no se están utilizando, se almacenan, se empaquetan y pues eso se ponen en un lugar de disposición, algo así como un almacén o como un refrigerador, donde pues cuando necesitas alimento puedes tomarlo rápidamente. El principal lugar donde encontramos la formación de glucógeno y su acumulación es en el hígado. Entonces, nuevamente, una evidencia de que es falso lo que dice este individuo, porque pues no tendríamos, o sea, no habría ningún sentido de que almacenáramos glucógeno. Otro sitio muy importante es el músculo. La diferencia es que el músculo es muy egoísta y su glucógeno básicamente lo usa para sí, pero le permite tener al alcance energía de rápida utilización. Y finalmente en el riñón, aunque no significa que en otros tejidos no se llegue a tener cierto almacenamiento, pero el riñón también tiene, pues es un lugar de depósito de glucógeno. Todo esto en realidad es muy rápido que se consuma cuando una persona es activa. De hecho, menos de 2 horas toma para consumir prácticamente todas las reservas de glucógeno hepático y si se prolonga todavía más la actividad, pues de riñones. Ahora, algo muy importante es que, pues nuevamente, una gran falacia de este individuo es que nosotros no producimos
macronutrientes. En realidad, sí producen macronutrientes. Y justo las grasas se producen a partir del exceso de glucosa que no es utilizada. Entonces, cuando ya se saturan los almacenes, los depósitos de glucógeno, entonces se utilizan otras vías metabólicas que permiten su posterior empaquetamiento y pues las reservas. Eso es lo que lleva precisamente en gran medida al desarrollo o al incremento del tejido adiposo. Entonces, esto es a grandes rasgos, pues, todo lo que hay detrás, y por eso la importancia de tener pues, una ciencia básica bien estructurada, bien estudiada, pues para no caer en modas. Así que, pues ya lo saben, coman equilibradamente. Ese es el secreto de todo. Y hagan ejercicio, no sean flojos. Listo. Neta, ¿a qué fueron a la universidad? ¿Fueron a ligar? ¿Fueron a dormirse? ¿Qué onda, brothers? Eh, Algo importante es que hay que recordar, un árbol sin raíces simplemente no puede lograr ser un árbol. No va a dar sus ramas, ni va a dar sus hojas, ni dará sus frutos. Entonces, si pierdes de base lo más básico que es la fisiología, bueno, la bioquímica, la fisiología y desde luego todo lo que tenga que ver con el tracto digestivo, cómo está estructurado, cómo funcionan las cosas, pues vas a decir, bye.